Bienvenidos al tercer y último día del coloquio Estudios Revisteriles en Red, un evento organizado por el Grupo de Investigación Colombia Tradiciones de la Palabra de la Universidad de Antioquia y el proyecto Revistas Culturales 2.0 de la Universidad de Tübingen en Alemania, aliados en la formulación y el desarrollo del proyecto de investigación titulado Digitalización y Análisis de Transferencias Culturales en las Revistas Literarias Colombianas 1892-1950. Para abrir nuestra jornada tendremos la novena mesa de ponencias del evento, que será en modalidad virtual y se titula Otras miradas sobre las revistas. Contaremos con 3 presentaciones y iniciamos con la ponencia titulada Oportunidades y desafíos para el estudio de la materialidad en objetos revisteriles por Alexis Castellanos Escobar de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Cada uno de los ponentes tiene 20 minutos para su presentación y al final tendremos un espacio para intervenciones del público. Le damos la palabra entonces a Alexis. Gracias. Voy a poner mi cronómetro para ser diligente con el tiempo y arrancamos. Bueno, agradecer esta oportunidad de tener la posibilidad de abrir esta novena mesa del coloquio, de esta conversación entre especialistas en revistas. También, por supuesto, dar mi felicitación al comité organizador, a la profesora Ana María, que ha estado también con el grupo de la Universidad de Antioquia y de Tübingen detrás de este esfuerzo. Me parece valioso y bueno. La idea es poder compartir algunas ideas que he escrito para esta ponencia y pues en vista del tiempo y el formato un poco más audiovisual, he distribuido el contenido en 4 apartados. En primer lugar, vamos a tratar de recapitular sin el ánimo de ser exhaustivo algunos debates sobre lo que implica la investigación en revistas y un poco un estado del arte en que vamos, cuáles son las perspectivas, los debates, las discusiones. En segundo lugar, pues de alguna forma, como el título de la ponencia lo menciona, revisar eso de las materialidades, especialmente porque si bien hay un buen número de publicaciones alrededor del tema, la mayoría, pues digamos que acude un poco a la noción de materialidad, digamos, en similitud con la noción de tangibilidad. Entonces, discutiré un poco de eso. El tercero, las oportunidades y en cuarto lugar, los desafíos digamos, de cara un poco especialmente al tema teórico y metodológico. Bien, entonces vamos a abrir con los debates. Desde mi perspectiva, pues digamos que hay algunas discusiones importantes que pues me parecen que deben considerarse y es especialmente cómo las revistas se han venido consolidando como un objeto de investigación, digamos, de interés para diferentes áreas de conocimiento y específicamente para diferentes campos del saber, ¿no? Si bien hay un acumulado importante y un acumulado significativo de producción científica desde los estudios de la comunicación, desde los media studies en el contexto anglosajón, desde los estudios literarios, desde la historia, desde el diseño gráfico, también pues debemos, digamos, dar un lugar importante a los esfuerzos hemerográficos que se han hecho y también, por supuesto, a, digamos, las iniciativas que han venido desde lo que, pues, el paraguas viene siendo de ciencias sociales, donde, pues, incluyo áreas como la antropología, la sociología, la economía, la lingüística, la psicología y la ciencia y las ciencias políticas, ¿no? Sin embargo, digamos, en los últimos años lo que se ha visto es, digamos, eh, digamos, un surgimiento de una serie de campos de conocimiento emergentes que han replanteado un poco la discusión, no solamente en términos teóricos y metodológicos para el estudio de los objetos revisteriles, especialmente porque desde esta primera aproximación, pues digamos que se bebía especialmente de la teoría social, del marxismo, de la teoría de los estudios culturales, de la semiótica, de la semiología, por supuesto, obviamente, los estudios de comunicación con un interés especialmente en el contenido de las revistas y en aportar un poco a la perspectiva profesional de esta área. Pero, como he mencionado, pareciera ser que aparecen unos ciertos enfoques que digo yo que parecieran en competencia porque les interesa mirar el objeto revisteril, coinciden en muchos puntos, en muchas referencias, en ciertas nociones, en ciertas definiciones, pero también asimismo se distancian, ¿no?
Y ahí digamos que aparece no solamente el campo emergente de los estudios revisteriles, sino también de los estudios editoriales en América Latina, con sus particularidades, con sus diferenciales, con sus elementos locales, con sus discusiones propias en términos de producción de conocimiento y también en términos de producción cultural, pero también no podemos, digamos, hacer caso omiso de un panorama que se está reconfigurando a nivel internacional, donde se consolidan apuestas como los magazine studies, como los periodical studies, que son, digamos, apuestas muy interesantes en términos de lo que ponen en discusión, de los debates que están planteando, de las contribuciones que están haciendo y también del replanteamiento de muchas nociones de lo que implica una revista y de lo que implica investigar revistas hoy, ¿no? También he añadido intencionalmente los estudios editoriales en el ámbito anglosajón, editorial studies, estoy pensando un poco en la Universidad de Boston, y Publishing Studies en términos un poco más del contexto británico, que también tienen unas perspectivas muy interesantes en relación a lo que se discute de las revistas. Y simplemente para mencionar rápidamente, los estudios de serialidad, no olvidemos que la revista es un objeto serial y eso también ha sido de interés para esta área de interés, esta área emergente que le interesa pensar no solamente la serialidad de las, no sé, de los de productos o contenidos audiovisuales o digitales, sino también la serialidad de otro tipo de medios impresos como lo son las revistas, ¿no? Y los estudios de cultura material. Entonces, en esa perspectiva, digamos que podríamos sintetizar rápidamente la necesidad como lo mencionaba David Abrahamson hace un tiempo, la necesidad de ir más allá de esta metáfora del espejo, al pensar un poco en que las revistas no solamente son un reflejo de la sociedad, no solamente son un dispositivo prescriptivo en términos un poco recuperando la economía política de la comunicación y la información, no solamente es una mercancía, un dispositivo hegemónico, ideológico, discursivo, un instrumento de poder, sino también son dispositivos descriptivos que generan articulaciones entre las personas, entre los grupos sociales y a su vez generan comunidades, ¿no? Que esto va a ser muy importante, especialmente si hacemos una disección desde la perspectiva del consumo de los objetos revisteriles. Una perspectiva más reciente lo que implica es tratar de hacer un híbrido, como una mezcla de estos dos enfoques y tratar de plantear la revista como una forma cultural por derecho propio y una expresión no solamente de la cultura, sino también de la identidad y de los miembros que hacen parte de una comunidad. Aquí hay una cita de Tim Holmes que, digamos, hace como explícito esta perspectiva que estoy mencionando de si la cultura son las historias que contamos sobre nosotros mismos, entonces las revistas son ejemplos primordiales de nuestros recursos culturales, ¿no? Y utiliza esta noción de recursos culturales que va a ser bien importante para pensar hoy lo que implica la cultura y la identidad. Entonces, simplemente en este balance inicial hay que seguir como en esta empresa de superar el contenidismo, ¿no? Llamo yo un poco el contenidismo no solamente a fijarnos en el contenido de los objetos revisteriles, de las revistas, de las publicaciones, de los dispositivos periódicos, sino también a superar también el uso que hemos hecho especialmente de una técnica como el análisis de contenido, ¿no? Y eso implica, pues obviamente, reconocer por un lado, en primer lugar, que hay una deuda enorme con los objetos revisteriles, es decir, hay una invisibilidad analítica, como lo llamo yo. Hay muchísima producción científica, pienso un poco desde el ámbito de la comunicación, que es de donde estoy, de los estudios de comunicación, pero digamos que cuando uno hace un balance, una revisión bibliográfica exhaustiva, pues se encuentra que las investigaciones sobre revistas y las publicaciones sobre revistas son bien pocas, ¿no? En porcentaje. Y donde también, y aquí quisiera un poco poner mi acento, donde en esas investigaciones existentes sobre revistas hay una aparente opacidad analítica de la materialidad, es decir, la mayoría se centra en lo que dicen las revistas, en lo que nos cuentan, en las imágenes que muestran, en la publicidad que contienen, en la línea editorial, pero pues digamos que poca investigación hay desde la perspectiva materialista o material de estos dispositivos y medios de comunicación. Entonces, bajo esa perspectiva, digamos que la invitación es un poco a plantear y seguir la propuesta que hacen Jutta Erners y Oliver Shading, donde plantean un poco
que los objetos revisteriles se conviertan en un campo transepistémico de estudios y permita un poco esas articulaciones con otras disciplinas y a su vez también encontrar cierta autonomía entre la heteronomía y las diversas voces que hacen revisión sobre este objeto de estudio. Acá simplemente en la diapositiva, pues esto está un poco en la ponencia escrita, pues hay una síntesis de las entradas para pensar, de los lugares disciplinares, desde los autores que desde mi perspectiva, mi sesgo personal, hacen contribuciones para pensar los objetos revisteriles, perdón, y digamos un poco cuáles son sus formas de acercarse y cuáles son sus especiales aportes, ¿no? Bien, en el segundo apartado pues discuto el tema de las materialidades. Aquí quisiera ser un poco provocador con esta frase de McLuhan, ya un poco vieja, pero creo que sigue siendo muy vigente y es recordemos que McLuhan era un profesor de literatura, de estudios literarios, que va a tener una repercusión importante en los estudios de comunicación y medios, pero él un poco pone el dedo en la llaga y dice, bueno, el estudiante de literatura y filosofía tiende a preocuparse por el contenido del libro y a ignorar su forma, ¿no? Y es un poco un llamado como a entender qué medio y contenido, contenedor y contenido, forma y fondo son importantes. Son igual de importantes no solamente en términos de análisis, de investigación, sino también de contribuciones en términos de generación de conocimiento. Y es por eso que cuando hablamos de materialidad es muy importante entender o dar a entender cuál es el planteamiento en relación con la materialidad. Lo digo porque mucho del trabajo que he encontrado simplemente se queda en reconocer que existe una materialidad que está relacionada con el papel, con las tintas, con una serie de sustratos, soportes y tecnologías. Digamos que ahí queda como la discusión sobre la materialidad, pero yo quisiera un poco acudir a la apuesta que plantea las teorías activas de la materialidad, donde sugieren que la materialidad no es algo que está en los objetos en sí mismos, sino que se construye en la interacción con otros agentes, con agentes intermediarios que hacen parte de la producción, pero también hacen parte de la circulación y por supuesto también del consumo de los objetos revisteriles. Y bajo esa perspectiva, pues obviamente entendemos que la materialidad es un puente entre contenedor y contenido, entre medio y mensaje, y va a ser supremamente fundamental para poder, digamos, entender de una forma muchísimo más holística un objeto de estudio complejo como son las revistas. Eh, Bajo esa consigna, pues la materialidad importa y la materialidad importa muchísimo. Y en la ponencia soy bastante, digamos, bastante, digamos, claro en tratar de ser, digamos, muy minucioso en este llamado y exhortación a superar los dualismos, ¿no? En el mundo académico aún tenemos esta carga de la filosofía grecorromana de pensar en términos de episteme y tecneno, un poco de opuestos, de blanco y negro, de alma y cuerpo, ¿no? Entonces aparece esta discusión de lo material, lo inmaterial, lo tangible, lo intangible, lo físico y lo virtual, ¿no? Lo digital y lo análogo. Y digamos, mi invitación es a tratar de superar estas perspectivas un poco dicotómicas, opuestas, y tratar de pensar la materialidad de una forma mucho más integral, ¿no? Es decir, un poco aquí recordando lo que decía Bill Brown, apelar un poco a la materialidad en términos de las propiedades materiales, pero también las propiedades simbólicas que tienen los medios, ¿no? Y si me permiten un poco también recuperar esa noción de medialidad que tienen los medios, es decir, las características, las condiciones, los formatos, las particularidades que hacen que ese medio sea ese y no otro, ¿no? Entonces, bajo esa consigna, pues pensar la materialidad implica superar esta postura dicotómica, esta postura determinista y pensar también que lo técnico y lo tecnológico, lo material es co-constitutivo del humano y no algo externo, como normalmente lo pensamos en términos de la oposición cultura-tecnología que ha sido tan sostenida en las ciencias sociales y en las humanidades. Ir más allá de la tangibilidad,
que es, digamos, materialidad no es igual a tangibilidad. A veces pensamos que lo materialidad es lo que se puede tocar, lo que es tangible, y a veces olvidamos que lo material tiene que ver también con una forma de interpretar, una forma de acercarnos a la producción cultural, ¿no? Y especialmente también a revisar una serie de infraestructuras que permiten que ciertos contenidos se vehiculen, que ciertos sujetos contengan ciertos saberes, ciertos haceres en términos de producción, ciertas prácticas editoriales y que claramente en el mundo del trabajo editorial, pues de alguna forma fluya el proceso de construcción de las revistas. Aquí aparecen pues una serie de conceptos que han venido, digamos que permeando a los estudios revisteriles con mucha fuerza, el concepto de multimodalidad, la noción de los afectos, las agencias y las coagencias, el concepto de infraestructuras, que ya lo he mencionado, y por supuesto el concepto de ecología de los medios. Como me queda poco tiempo, voy a avanzar rápidamente sobre las oportunidades y los desafíos, que los he puesto de una forma muy concreta en la diapositiva y ustedes podrán seguirme un poco en la lectura. En las oportunidades, pues aparece el primer bloque sería las oportunidades que hoy hay, digamos, es innegable las contribuciones de la digitalización, el tener acceso, si estoy en España, puedo acceder a revistas que están en Colombia, que están en Alemania, que están en Estados Unidos, a través de herramientas de visualización para su estudio, análisis, etiquetado y trabajo, digamos, a partir de corpus y de conjuntos de revistas, pero también herramientas de visualización a la hora de comunicar los resultados, el tema de OCR, datos, metadatos, el trabajo con objetos digitalizados y objetos vernáculos que serían objetos nativos digitalmente. También hay oportunidades en términos de los procedimientos, en metodologías digitales, computacionales, minería textual, análisis de redes, analítica cultural, que me parece un elemento muy interesante desde la perspectiva de Leshmanovich, donde él plantea un poco cómo salir del canon, ¿no? Cómo poder un poco evadir lo que se ha trabajado y se ha estudiado normalmente desde los estudios literarios o los estudios de comunicación y también hacer, pues, digamos, un análisis a mayor escala, también dándole un protagonismo a la materialidad y la forma, ¿no? Por supuesto, oportunidades en términos de procedimientos, como seguramente lo han escuchado, la lectura distante, fragmentada, colaborativa, que replantea sustancialmente las maneras en que producimos y hacemos conocimiento de los objetos revisteriles, ¿no? Una última parte, digamos, en términos ecológicos, ¿no? Superar la fragmentación disciplinar, es una oportunidad que me parece a mí importantísima, el tema de la ecología, no solamente desde la perspectiva intermedial, sino también ambiental, las implicaciones que tiene un objeto revisteril en términos del medio ambiente y la producción, bueno, digamos que es una oportunidad. Y en términos de desafíos, pues digamos que creo que coincidimos, especialmente con los expertos que estamos aquí, la necesidad de tener formación especializada, de tener equipos de trabajo interdisciplinarios, de tener acceso a los datos y las colecciones. Sin ello no hacemos nada, sin eso no hacemos proyectos. Tener la posibilidad de tener infraestructuras para poder desarrollar los proyectos sostenidos o programas de investigación que permitan a largo aliento tener resultados mucho más contundentes y poder tener una producción, digamos, mucho más encaminada. Un desafío son los constreñimientos institucionales, donde muchos de estos temas de investigación son marginales y, por supuesto, la financiación, que sigue siendo, creo que, uno de los desafíos importantes para los investigadores. En términos técnicos, pues de alguna forma aparece el tema de la preservación, la conservación, el tema de asumir un medio que tiene como parte de su naturaleza y de su ethos la secuencialidad, y ahora verlo, por ejemplo, en un archivo digital, en una pantalla, y digamos eso implica unas maneras de asumir la investigación, la experiencia de lectura, la puesta en página, entender la estructura de un objeto revisteril y por supuesto la composición físico-química del objeto revisteril, donde habría que invitar expertos de las ciencias de materiales, de la ingeniería química, donde creo que pueden aportar también a estos elementos. Y finalmente, pues los retos no menores teóricos metodológicos en términos de superar ciertos sesgos disciplinares, la necesidad de unos marcos conceptuales integrados para pensar los objetos revisteriles, llegar a ciertos consensos en medio de una complejidad metodológica
donde se puede articular lo descriptivo y lo analítico, lo interpretativo y lo formal, y poder también de alguna forma integrar de una manera crítica las técnicas digitales y computacionales en el procesamiento de nuestros trabajos. Muchísimas gracias y estoy atento a preguntas. Muchas gracias, Alexis. Ahora vamos a escuchar a María Silvia Duarte de la Universidad Estadual de Campinas en Brasil con su ponencia titulada Experiencias urbanas, sociabilidades y sensibilidades en revistas de cultura y variedades. Tiene la palabra María. Buenos dias a todos e todas, né? Quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar participando deste colóquio tão interessante, né? E para colocar um pouco, uma parte do meu trabalho, né? E quero também, inicialmente, pedir desculpas por estar falando em português. Bom, começando, né, eu tenho trabalhado com uma problemática de pesquisa mais ampla, bastante ampla, né, que é trabalhar com as relações entre modernidade, cidade, memória e sensibilidades, né? Trabalho no campo da história cultural, né? E aí a ideia que tem me acompanhado é procurar compreender a constituição de experiências urbanas na cidade, né, em diferentes momentos da trajetória histórica e cultural da modernidade. Então, tenho estado atenta às práticas culturais, né, que se movimentam no espaço urbano, né, que se entrecruzam e se confrontam nos diversos espaços e lugares de uma cidade e constituem-se como mediadoras, né, das formas de perceber, sentir, agir. São mediadoras das relações entre diferentes sujeitos e a realidade social. Nas primeiras décadas do século XX, nós temos uma quantidade muito significativa de revistas de cultura e de variedades, né, que surgem, de duração heterogênea, umas duram alguns anos, outras alguns meses, né? Mas há uma proliferação bastante significativa dessas revistas, e elas tratam, em geral, de temáticas do cotidiano urbano, né? Com crônicas, poesias, fotografias, pequenas reportagens, muitas caricaturas, charges, né, propagandas. E é um material, uma fonte documental muito significativa para a pesquisa da vida urbana, né? E que nos dá a possibilidade de se perceber as transformações dos modos de vida informais nas cidades, né? Nos permite nos aproximarmos de novos hábitos e costumes que vão ganhando visibilidade. Então, eu considero as revistas como uma expressão de manifestações sociais e culturais que estão circulando no espaço urbano, né? E, no momento, meu interesse de pesquisa está em periódicos com circulação em Campinas, né? E cidades da região, né? Então, estou procurando me atentar para práticas culturais nos anos da década de 1920, que estariam participando da construção de uma modernidade urbana, né? Que estão participando da constituição de outras sensibilidades, né? Então, eu me pergunto, que elementos, né, nesse período estão compondo essa modernidade urbana que vai se instalando progressivamente nos diversos círculos das relações sociais? Nós temos, nesse momento, símbolos de modernidade que atravessam o espaço urbano. Automóvel, aeroplano, como eles chamam no momento, cinema, eletricidade, telefone, novos ritmos musicais, dança, outros padrões de conforto urbano, a questão do movimento, da velocidade, a alteração na percepção do tempo, outros padrões estéticos. Então, eu tenho María, trabalhado... Oi? disculpa, lo que pasa es que estamos viendo solamente el PowerPoint en la primera página. No sé si de Só a pronto, primeira página? sí, no sé si pareciera que se quedó colgada la presentación
Entonces, si quiere, lo puede pasar directamente en el PowerPoint Eu estou, sin presentar. O sim, nosotros podemos presentar acá y vas diciéndonos para pasar página, si te parece. quer dizer, vocês estão vendo apenas a primeira página? Sí, solamente la primera página. Então, como que seria melhor aqui, então? Eu Si, interrompo a apresentação. si quieres, nosotros lo presentamos y nos indicas para ir pasando la página. Sim, sim. Sí, ¿te parece? ¿En qué página estás actualmente? Eu estou. Ai, que página é essa? Acho que na página 2, na página 3, 3, 4, 4, 5. en la 5. Pode. Vamos Listo. lá. Acá, Pode ir para frente, pode 6, passar. Isso, allí. isso. Aí. Listo. Nos indicas entonces para ir pasando. Listo. Pois não. Muito Bueno, obrigada. con gusto. Então, eu tenho trabalhado muito com a revista Onda, que é uma revista muito significativa aqui na nossa região, né, nesse período. Ela circulou bastante, né, na cidade de Campinas e também em outras cidades do interior paulista e na capital, né, São Paulo. É uma revista de perfil humorístico, né, quinzenal, né, e que foi publicada de 1921 a julho de 1924, né, uma revista de variedades, né, e que contava com um corpo de colaboradores, né, literatos, né, artistas locais do interior de São Paulo, do sul do estado de Minas Gerais e alguns nomes também de projeção nacional, né? Ela era impressa pela Casa Genu, que era uma espécie de tipografia, papelaria e livraria, né? E era um local que reunia muitos literatos, intelectuais interessados de modo geral, né? E a leitura das seções, das colunas dessa revista nos permite apreender indícios da vida urbana de Campinas no período e bem como nos aproximarmos de mudanças socioculturais que estão em curso, né? Aproximação com formas de sociabilidade e de sensibilidades que estavam permeando a vida urbana nesse período, né? Pode passar? Bom, então, a questão, né? Que cidade se deixa entrever pelas páginas da revista, né? Como que a gente pode flagrar situações relativas à movimentação das relações sociais nesse espaço urbano durante os anos 20, né? Pode passar. Então, a revista Onda, né, com assuntos bastante variados, né, com muitas piadas, charme, usando muito do humor, né, de maneira jocosa, muitas vezes irreverente, né? Ela vai expondo as contradições dessa modernidade que está se instalando, né, a passos largos, de maneira desigual e também excludente, né? Então, a disseminação de telefones, da circulação dos automóveis ao lado dos bondes, maior número de salas de cinema, né? Utilização de recursos da fotografia, são observados, né, como sinais visíveis de uma cidade próspera, né, e atualizada com as novidades do momento. Pode passar, né? Então, temas encontrados de maneira geral. Questões incômodas abordadas com humorismo: custo de vida, crise de moradias, desemprego, deficiência de serviços urbanos, né? Como serviço de telefonia, questão de transporte para serviços médicos, né? De atendimento à saúde, problemas de água, às vezes falta de água. Então, tudo isso é tratado de uma forma bastante irônica e bem-humorada.
muitas abordagens em relação ao cinema e outras inovações tecnológicas, né, que vão provocando alterações nas formas de sociabilidade, né? Ela aborda novos comportamentos no espaço público, né? Muitas referências às chamadas melindrosas e almofadinhas, né? Críticas à moda, aos novos ritmos de dança que estão aparecendo. A rua vai aparecendo como foco primordial de observação e de comentários, né? Com uma presença maior da mulher nesse espaço público, né? Aparecem visões moralistas, conservadoras, né? Com referência, né, às concepções do papel da mulher na sociedade, e por meio de muitas charges, né, a gente pode entrever outras posturas femininas, né? Pode passar. Então, com relação ao cinema, né, a cidade, nesse momento, apresenta diversas salas de exibição de filmes em geral norte-americanos, e se observa, né, pelos artigos da revista, um certo fascínio pelo modo de vida norte-americano, que vai provocando influências na linguagem, no modo de se vestir, nos gestos, nos novos ritmos de dança. Um grande interesse pela vida de atores e atrizes, né? E pedidos constantes de leitores e leitoras por notícias da vida desses artistas de cinema. E a revista rebate isso, né, de uma forma irônica, como que a gente pode ver aqui nesse trecho. É um excelente serviço que prestamos à civilização moderna, pois o conhecimento dos artistas do cinema importa numa demonstração de cultura e é um verdadeiro culto. Qualquer menino de terceiro ano do grupo, que é a escola primária, pode ignorar Deodoro, General Osório, que são personagens da política, né, nacional, mas conhece artistas de cinema, né? É uma necessidade momentosa que cumpre seguir, acompanhando assim a decadência do gosto e a invasão ao reino da ignorância, né? Pode passar. Então, a partir, né, dessas abordagens da influência do cinema e principalmente dos filmes norte-americanos, aparecem muitas ironias com estrangeirismos, né? Então, por exemplo, nesse trecho aqui, uma elegante convida sua amiga, venha ao meu 5 o'clock hoje. O que vem a ser isso? Uai, pois não sabe? É chá. Ah, é chá? E a que horas é? Pode vir às 8. Nosso 5 o'clock não sai antes dessa hora. Pode passar. Daí outro trecho, né, dessa crítica ao estrangeirismo, né? Não falamos mais português. Falamos uma meia-língua oscilante entre o francês e o inglês. Quando não, aparece um pouco de alemão. Conheço um rapazinho desses que costuma andar do footing para a soirée, que só fala em mademoiselle, players, em spleen e quejantes indesejáveis, né? Ou então, esse outro trecho, as nossas patrícias têm primado por uma falta de senso e de gosto, copiando tudo que os americanos fazem. Recebem essas lições na tela dos cinemas e seguem religiosamente o que é a favor do modernismo. Pode passar? Então, eu acho que é interessante, aí, acompanhando, né, a presença cada vez maior que, aos poucos, né, elementos da cultura norte-americana vão se fazendo presentes na sociedade, né? Com relação à presença de automóveis na cidade, que ainda não são tão numerosos, mas eles já propiciam, né, novos comportamentos no espaço urbano, né? E vários comentários, né? Como esse aqui: não é conveniente uma senhorinha viajar daqui a Jaguari com o seu apaixonado. É uma leviandade perigosa, né? Pode passar. Então, o que eu acho importante remarcar, quer dizer, a revista Onda, ela está expressando uma sociedade em franco processo de transformação dos padrões de comportamento, redefinições dos papéis femininos, mas também dos masculinos, né? E sobre o comportamento feminino está recaindo a maior fatia das observações.
Então, a gente encontra insinuações indiscretas acerca de algum relacionamento amoroso. Por exemplo, uma coluna, né, intitulada Indiscrições, assinada por um pseudônimo Raio X, ficamos sabendo que uma grade na Rua Ferreira Penteado tem visto muita coisa. Ou então esse outro comentário: cuidado com o poder do meu binóculo. Façam, inefáveis melindrosas, as coisas bem feitas. Né? A Praça Carlos Gomes vai ser destacado permanentemente uma seção do Corpo de Bombeiros em consequência da ameaça constante de violentos incêndios, né? Devido ao que eles chamam de foguetice de algumas moças, né? As melindrosas que estariam ali namorando na praça. Pode passar. Então, outras práticas culturais estão invadindo espaços de sociabilidade tradicionais, né? Vão afrontando valores estabelecidos, como o caso dos ritmos de dança mais agitados, como o foxtrot, por exemplo, né? Então, nessa imagem ali, eles colocam, né? Aquela senhora que se achava em certo salão de baile a dançar com o jovem advogado despertou muitos comentários. O flerte foi escandaloso e muito mais foi o modo muito próximo de foxtrotear, né? E a legenda dessa imagem, né? A reprodução das tais danças modernas em que os pares jogam o corpo para um lado e a vergonha para outro. Pode passar. Então, a gente encontra, né, muitas referências a essas tais danças americanas, né, os tangos de salão, né, que desperta, né, comentários a respeito de uma suposta imoralidade, né, dessas danças, né, como no final dessa última citação, né, falo que isso não é dança, é uma indecência. Pode parar. Pode passar, aliás. Né? Então, nós percebemos, né, indícios de redefinição de papéis, de expectativas. Por exemplo, nessa imagem, nós temos uma família, né, e aí outros papéis vão aparecendo nessa brincadeira que estão fazendo com a imagem. Ao fundo, uma criança chora, a mulher sentada numa poltrona, está lendo, descansando, enquanto o marido, com uma criança no colo, de avental, está dando uma mamadeira para essa criança, né? Então, são sinais, né, de que determinados papéis, né, estão sendo, aos poucos, né, redefinidos nessa sociedade. Pode passar? Né? E aí, outra questão que também aparece muito, nós, na década de 20, está se discutindo muito a questão do voto feminino, né? E aí, por exemplo, e aí a revista discute, né, de uma forma irônica, essa questão, né? E isso não deixa também de mostrar o conservadorismo que também está presente na sociedade, que de alguma maneira isso transparece na revista. Olha, a vida deixou de ser uma luta para tornar-se uma guerra, a guerra da concorrência. As mulheres invadiram o campo da atividade masculina e vemos-las não só ocupar cargos que competiam aos marmanjos, como a querer o voto, né? Pode passar. Uma outra revista, né, de 1925, que também circulou bastante em Campinas, ela teve poucos números, revista Luneta, também aparecem visões da figura feminina estereotipadas, né? Como essa aqui, a longa escravidão em que a mulher é mantida, despertou-lhe vários sentidos apuradíssimos e pouco desenvolvidos no sexo dominador, tais como a astúcia, a dissimulação, né? Ou então essa outra, que não há ninguém mais feliz do que uma mulher que consegue parecer 10 anos mais nova do que a filha, né? Ou quando uma mulher percebe o valor que tem, perde todo o valor, né? Então, então são concepções, pode passar, né? Que vão circulando, né? Pela sociedade. A revista Cigarra, que é uma revista publicada em São Paulo e tem uma circulação expressiva, né? São Paulo, Rio de Janeiro, em vários lugares do país, e ela teve uma duração bastante longa e na década de 20
ela também está sendo bastante circulada em Campinas, na região. Pode passar, né? Então, nós encontramos aqui, só para dar alguns exemplos, trechos que mostram uma visão muito idealizada do papel feminino, né, da posição da mulher na sociedade, né? Por exemplo, a alma da mulher paira muito acima da terra e um pouco abaixo dos céus. Ela é um relicário de todas as virtudes, né? E também, na seção das leitoras, a gente encontra coisas do tipo, francamente, não sendo para melhorar de sorte, levando uma vida de princesa, gastando a rodo em luxo, passeios de automóveis e outras diversões que não faltam, é muito sacrifício tolerar um marido. Perde-se a liberdade, fica-se obrigada a prestar contas de todos os atos. É horrível. Pode passar. Aqui eu não vou ler essas citações, mas assim, são referências às danças, ao cinema, aos malefícios que os cinemas podem trazer para rapazes e moças, né? Então, são concepções que aparecem tanto numa revista local, como a Onda, em Campinas, como a Cigarra, que tem uma circulação mais nacional. Pode passar, última, né? Então, o que eu gostaria de concluir aqui, né? A leitura das diversas seções das revistas, né, elas vão nos oferecendo indícios da convivência entre sujeitos sociais, portadores de visões de mundo, de valores que se tensionavam, muitas vezes se contradiziam. Né? Nós nos deparamos com os novos comportamentos sociais que estão emergindo nos anos 20. Né? E o que eu acho importante colocar, que os traços observados da vida urbana, uma realidade sociocultural local, estão dialogando com outros centros urbanos, né? E essas questões, né, embora elas sejam moduladas, né, pelo tempo histórico em que emergiram, elas não estão circunscritas apenas à década de 1920. Elas movimentam-se por outras temporalidades, alcançando o nosso presente, né? Então, entender também o tempo presente como um amálgama de diversas temporalidades que se tensionam também. Tá? Muito obrigada, graças. Pode passar, as outras imagens são Muchas da gracias, bibliografia. Né? gracias María Silvia. Obrigada pela atenção. Vamos a escuchar ahora a Andrés López Echeverry de la Universidad de Antioquia con la ponencia titulada El lenguaje de lo efímero hacia una teoría orbital de la moda desde las revistas. Tienes la palabra, Andrés. Vale. Ok, espero que se esté viendo la presentación bien ahí. Sí. Y bueno, muchas gracias al Mari por la presentación. Y bueno, en resumen, lo que van a ver es una propuesta de tesis doctoral que todavía está en fase de planeación. Lo que van a ver es un boceto absoluto y pues lo que espero es recibir sugerencias para ella. Además, la voy a presentar usando varias ilustraciones, teniendo en cuenta que una de mis grandes apuestas es la divulgación científica, por lo que voy a comunicarme como con cosas que intenté hacer desde cero. Así que, bueno, para introducir el tema de la moda, quiero que vayamos a uno de los diálogos morales del romántico tremendamente pesimista Giacomo Leopardi, que empezando el siglo XIX puso la moda en conversación con la muerte, y pues la cita dice más o menos: soy la moda, tu hermana, responde la muerte. ¿Mi hermana? Sí, ¿no recuerdas que las dos hemos nacido de la caducidad? Responde la muerte. ¿Por qué habría de acordarme yo que soy enemiga capital de la memoria? Y le dice la moda: pero yo me acuerdo bien de ello, y sé de una, que una y otra procuramos a la par deshacer y volver a cambiar continuamente las cosas de aquí abajo, aunque tú vayas a este fin por un camino y yo por otro. Entonces, lo que pretendo con este pasaje no es iniciar un tratado de metafísica, sino aludir al principal objetivo de esta ponencia, que es resaltar la importancia de la moda como algo que se expresa
fundamentalmente en el vestido, pero que abarca aspectos más allá de él, incluyendo muchos fenómenos que merecen lecturas en el ámbito de la sociología, de la historia y de los estudios culturales sobre todo. Y todo eso tiene como principal punto de encuentro las revistas culturales. Así que, bueno, para justificar esas afirmaciones, tenemos que reestructurar el concepto de moda apuntando a los vacíos más grandes en el estado del arte sobre esta. Como ya indiqué, o sea, someramente, el primero de ellos le concierne al privilegio desmedido que tiene la vestimenta y que después de muchas variaciones lo resume Joan Huizo en su estado de la cuestión, nombrándola como System of Dress Characterized by an Internal Logic of Regular and Systematic Change. Sistema de vestido caracterizado por una lógica interna de cambio regular y sistemático. Mientras tanto, el segundo vacío es un enfoque derivado del anterior y que termina por limitar más aún el estudio de la moda. Y con eso me refiero al emplazamiento de la causa sobre la esencia de la definición, que en otras palabras es que hay más un cuestionamiento por el porqué de la moda en lugar de su qué. Entonces, en ese sentido, los estudios que tratan sobre la moda han tendido a ubicar en sus conclusiones varias hipótesis sobre sus causas, como la de Thorstein Veblen, que habla de la emulación de clases sociales altas, o la perspectiva de Carl Flegel, que él sostiene algo relativo con la búsqueda subconsciente del atractivo sexual, o la perspectiva de Lipovetsky, que sería como la más reciente, que trata sobre la fetichización de la individualidad en el marco del consumismo. Pero eso no es suficiente y mucho menos si se termina delimitando a la vestimenta. Y ese es el problema, que la moda es un tema muy serio y no quiero decir con eso que la vestimenta no lo sea, que de hecho es el núcleo principal y el eje más transversal a todas las disciplinas en las que se va metiendo, sino que con serio me refiero a esa grandeza que llevó a Leopardi a hermanarla con la muerte en algún momento, en especial porque lo decía desde una época en que moda y modernidad hacían parte del mismo tronco y eso ya lo han estudiado previamente en un contexto hispanoamericano, estudiosos como Víctor Goldberg, que intenta hacer un paralelo entre prensa, moda y literatura, estudiándolos por separado, pero intentando hacer ciertas puntadas mirando en qué se parecían. Entonces, la pregunta en sí sería de ustedes para mí, supongo, es entonces, ¿qué es la moda? ¿Qué concibo como moda? Y yo diría provisionalmente que es un proceso de resignificación ideológica que todos podemos ejercer relativamente, pero que antes pasa por su materialización discursiva desde las industrias culturales, que es una perspectiva en la que ya comenzamos a discutir con la Escuela de Frankfurt, aunque eso ya vendrá después en el marco teórico después de muchas lecturas y muchas discusiones. Así que limitémonos a decir que estos discursos se condensan especialmente en las revistas culturales de principios del siglo XX, que son las que ponen en juego esa dialéctica un poco ilusoria en la que se ampara la moda. Y pues bueno, les voy a explicar cómo funciona un poco esa dialéctica. Eh, Aprovechando pues que el núcleo es la vestimenta, lo haré con este tipo de objetos, pero se puede extender a muchas otras áreas. Entonces, digamos que en el ámbito de la sociedad de consumo, la moda ubica dos polos discursivos entre las tendencias y las novedades. Las tendencias son una pauta de consumo generalizado que normaliza a la sociedad mediante la vocación de presente. Es un consenso, en resumen. Y la novedad es la capitalización de un producto futuro que se plantea como potencia de distinción respecto a la tendencia, pero que luego puede convertirse también en tendencia según el colectivo social y según el éxito de legitimación que haya conseguido. Entonces, espero que estas imágenes lo estén explicando un poco mejor
que mis palabras. Funciona más o menos así. Entonces, lo que iba diciendo es que es válido analizar las diferencias entre las prendas de forma sincrónica en un presente congelado, pero es más conveniente acentuar el carácter de la prenda en relación con su cronología, pero no para demostrar que puede llegar a carecer de una novedad intrínseca, o sea, que una prenda del pasado tenía características similares o incluso iguales en su material y estructura a una actual, sino para analizar la novedad extrínseca, es decir, el discurso que hace que una prenda en la actualidad se perciba como nueva a pesar de que tenga muchas características del pasado. Entonces, la pregunta es sobre quiénes se están apropiando del discurso de la moda y cómo están balanceando la novedad y las tendencias. Y ahí es donde entran las revistas culturales, que son las que vienen a ensamblar en un solo producto los discursos de muchas industrias. Entonces, pensemos, por ejemplo, en esa primera mitad del siglo XX, que es una época increíble para las vanguardias artísticas. También tenemos el apogeo del cine clásico de Hollywood. También empiezan los grandes espectáculos deportivos, los concursos de belleza y pues surgen más industrias que sostenían el discurso sobre la moda. Por ejemplo, con decirles que en los años 20 en Medellín se hacían concursos de la mujer que mejor combinara con un carro último modelo, que es una buena evidencia de la relación entre la industria automovilística y los concursos de belleza. Y bueno, hay muchos otros ejemplos así que muestran que la moda es un tema más transversal de lo que creemos. Eh, y bueno, todo eso termina confluyendo en todos los textos y todas las imágenes de las publicaciones periódicas, que son las que manipulan en cierta manera la representación de ese péndulo, que es una espiral en realidad, que es la que juega con el tiempo. Entonces, en palabras de Baudrillard, la tradición no es más la preeminencia de lo antiguo sobre lo nuevo, es la modernidad la que inventa a los dos a la vez. Ella es siempre al mismo tiempo neo y retro, moderna y anacrónica. Por eso quería poner esto, para evidenciar un poco eso de que son el mismo lado de que al final son el mismo lado del mismo concepto, sino que hay una especie de juego retórico con el tiempo. Entonces, en eso se resumen y es básicamente ese el proyecto que abandonó Roland Barthes cuando escribió un libro que se llama El sistema de la moda, que en realidad es un análisis semiótico de revistas exclusivamente dedicadas a la vestimenta, que era algo que él mismo quería trascender, pero decía que no podía por el enfoque que tenía. Él buscaba hacer ese análisis con revistas culturales, pero dijo, no, no me voy a meter en ese rollo y lo dejo ahí. Igual tenía un enfoque semiótico que no se quería extender tanto. Así que llegamos a esto, a la colcha de retazos, que es mi forma de explicar las revistas a partir de Vaillant, que es, en pocas palabras, una prolongación de voces y de géneros que incluso si se contradicen, giran alrededor de un plan editorial, por lo que dentro de una revista tenemos un caos organizado, pero un caos a fin de cuentas desde la perspectiva del investigador, porque no solo estamos hablando de multiplicidad en las ideologías de los autores, sino también de multiplicidad en los productos y multiplicidad en las formas en que se adopta el concepto de moda, en la música, en el arte, en la literatura, en el cine, en la vestimenta, en la industria automotriz. Todas esas otras áreas que yo concibo como los satélites de la moda y en las que resalta como núcleo principal la vestimenta, como Júpiter en el sistema solar, por poner un ejemplo pues planetario. Entonces, eh, ese entramado es el que propongo analizar y esta sería más o menos la constelación que todavía está sujeta a diferentes cambios,
pero que intenta seleccionar como que revistas que sean accesibles, que estén digitalizadas y que cumplan con características como tener tanto un componente gráfico como un componente textual, eh, y poder calificarse bajo el rubro de revistas culturales. Y este es el corpus provisional, pero está sujeto a cambios, como digo. Bueno, ahora voy a poner algunos ejemplos de las revistas que escogería del contexto colombiano, y pues pequeñas muestras de los objetos que sacaría de cada una. Así que tenemos, por ejemplo, el caso de Hispania, que era una revista editada por colombianos en el exterior y en la que al principio encontramos un texto que se llama Mística o Progreso, de Ramiro de Maeztu, donde se objeta que la modernidad consiste en el desarrollo de una conciencia estética por encima de los cambios organizacionales o materiales, que, pues bueno, es una perspectiva que no es extraña si tenemos en cuenta que Maeztu tenía una orientación muy conservadora e incluso promonárquica, y de ahí que iguale en la misma categoría términos como forma de gobierno y collar de perlas, para desmeritar uno con el parentesco del otro. También tenemos, por ejemplo, en la revista Lectura y Arte, esta caricatura que reproduje fielmente, pues coloreé algunos personajes, que sirve de ejemplo para mostrar cómo iba cogiendo fuerza el término moda hasta en las cosas más cotidianas, que en este caso lo usan para criticar las modificaciones de las leyes de prensa. Y bueno, es una revista que también tiene textos muy importantes como La estética contemporánea de André Chaumet, que básicamente polemiza el adjetivo nuevo como un valorizador del arte. Y bueno, también está el caso de Elia, que tiene un texto que se llama Por la ventana del ensueño, que reivindica la producción de encajes como un arte después de hacer una triangulación con la búsqueda de la belleza, que según Adarme es lo que unifica todas las artes. Entonces ahí podemos leer, por ejemplo, sobre un camino de mesa, sobre 6 servilletas, sobre una cinta de encaje, me incliné largamente para admirar la armonía de la obra y para buscar el nombre de la mujer artista. Una cifra: 20, 10, 64, 9, 3, 11, 12. Otras que se me olvidaron, fue lo único que encontré, que de hecho es muy interesante que plantee esta problemática, porque a principios del 20 es cuando por fin los diseñadores de moda obtienen un nombre que los sitúa como artistas al lado de otras personalidades. Eh, de ahí es de donde salen precisamente esos nombres después de Pato, como el de Chanel, que sigue sonando. Y bueno, también puedo hablar del caso de Letras y Encajes, que es donde Isabel Lleras Restrepo, que era una mujer muy reconocida y que era miembro de la élite colombiana, publicaba poemas concernientes al amor por los trajes, los collares de perlas, los encajes y los abrigos de piel, pero no poniéndolos en un presente, sino situándolos en una gloria del pasado. No sé cómo estamos de tiempo para leer este poema, entonces seguiré hablando, por ejemplo, de que también encontramos en Letras y Encajes un texto que se llama Nochebuena del Vagabundo, de Antón Torcoma, que describe un sujeto sin hogar rechazado en la casa de un viejo amigo, pues en un pueblo, eh, por andar vestido de campesino y llegar a una fiesta en la que ya se bailaba jazz y foxtrot estadounidenses. Eh, y bueno, también tenemos casos como los de Cyrano, donde tenemos esta caricatura que es muy icónica. Es una caricatura hecha por Ricardo Rendón, exagerando la indumentaria muy elegante de un filipichín, en este caso Tartarín Moreira, que era uno de los miembros del grupo Panida, muy reconocido, que servía como arquetipo del Philip Pichin, que sería como una especie de personaje análogo a el dandy
eh, al dandy pues en el contexto de Medellín. Eh, y pues que también circulaba pues no solamente con él, sino con muchos otros personajes que publicaban en una sección llamada Gente Conocida en la contraportada de la revista, y que servía pues también como para dar una imagen caricaturizada, pero también arquetípica de cómo debería vestirse un escritor a principios del 20. Eh, y bueno, ese es el panorama del corpus a grandes rasgos. Eh, Pongo apuntes finales y no conclusiones porque pues todavía no se pueden aseverar ninguna, pero básicamente eso era lo que quería poner sobre la mesa para discutir. Y todavía faltan hacer varias delimitaciones. Es un trabajo que perfectamente podría hacerse enfatizando la relación de la cultura visual con los textos y la moda nada más, o se podría hacer transversalizando muchos otros temas, eh, eh, que sería como que la gran cuestión metodológica con este trabajo que yo propongo sería buscar tópicos que atraviesen todas esas revistas que puse, como por ejemplo, qué sucede con el concepto de moda en relación con las vanguardias artísticas en los textos ensayísticos, o la relación de el concepto de moda al hablar de política y así sucesivamente. Y ya, bueno, eso sería básicamente. Yo creo que por ahí se me fueron algunas cosas que sí, olvidé. Y bueno, ya se fueron al olvido, ya no las voy a poder recuperar. Pero bueno, eso sería todo y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la ponente, a los dos ponentes. Y bueno, no quiero dejar de decir, Andrés, que me alegró mucho escucharte y verte. Y espero que ya pronto estés por acá de nuevo. Bueno, ¿hay alguna pregunta por parte del público? Bueno, tenemos por allí César, Aleja, tú también. Listo. Van tres por acá. Espérate. Porque... Buenos días. Eh, para Alexis, que no sé si está en línea porque no lo veo, pero supongo que sí. Alexis, tu charla me pareció muy interesante y me quedé con muchas ganas de que Alexis era el compañero de la Javeriana, ¿cierto? De que más que una ponencia fuera una conferencia amplia porque me parece muy interesante los asuntos que propones. Sin embargo, me quedé pensando en lo que dijiste, quizá te malentendí un poco, pero quisiera hacer o que me ayudaras con un par de precisiones. Una es que en esencia entiendo que tu invitación o la propuesta que hace tu investigación es a superar la dicotomía entre el contenido y la materialidad de las revistas, ¿cierto? Pero me quedé preguntándome y quisiera que me ayudaras con algún ejemplo. En la práctica, ¿eso qué significa? Yo me he estado preguntando todo este rato, bueno, más allá de mirar las revistas, de ver su contenido, de ver cómo están hechas, incluso pensando en el papel, y supongo que por eso mencionabas al final eh, la posibilidad de invitar, por ejemplo, a la investigación a un físico-químico, a un profesional así. Yo me quedé aquí muy pensativo y pensaba, a ver, si llegamos hasta eso, estamos hablando ya de investigaciones de un nivel de profundidad muy grande, ¿cierto? Y que se dan muy poco, sobre todo en nuestro medio, donde escasamente a veces logramos acceder a las revistas si no están digitalizadas, acceder y teniendo mucho cuidado de no desbaratarlas porque se nos deshacen en las manos. Entonces quisiera que me dieras un ejemplo más de eso y si de pronto tenés algo escrito o alguna referencia que nos puedas recomendar para profundizar, porque de verdad que me parece muy interesante. Y pues perdón
la amiga brasileña, pero como no hablo portugués, prácticamente no entendí de lo que hablaba, pero también escuchando al compañero de la Universidad de Antioquia y como pensando en la totalidad de lo que he ido escuchando bueno, en estas dos ponencias, pero también en otras ponencias, es que noto que empieza a haber como una especie de tendencia en el medio académico frente a las publicaciones seriadas, sobre todo las más antiguas, y es que en algún momento las que van a ser objeto de investigación una y otra vez son las que están digitalizadas. Y esto, que me parece pues muy válido, también me parece inquietante porque primero creo que el riesgo es que entonces cada vez el objeto se limite más y más y que redundemos incesantemente sobre los mismos objetos y además tenemos el riesgo pues algo que decía Almari ayer en su ponencia del caso, por ejemplo, de Venezuela, donde lo que estaba digitalizado ya no es accesible y me doy cuenta de que, por ejemplo, en Colombia a veces me he encontrado también con eso, que publicaciones que estaban ya no están o estaban completas y ya no lo están. Entonces la reflexión, esta última parte tal vez ni siquiera sea una pregunta, sino una reflexión es ¿qué vamos a hacer finalmente con esto? Y Alexis, si me puedes responder, gracias. Bueno, ¿me escuchan ahí? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Perfecto. Muchísimas gracias a la persona que me ha hecho las preguntas. Me parece muy interesante recibir este feedback. En primer lugar, bueno, quería hacer como dos respuestas. La primera tiene que ver con la pregunta que él me ha hecho directamente de, pues muy interesante esto, pero quiero ver ejemplos concretos o quiero ver cómo es que se hace esto. En efecto, sí, mi apuesta es un poco como un modelo mucho más integral de análisis en que contenido y contenedor, medio y mensaje se revisen. En efecto, o sea, confirmo que es esa la apuesta que presento. Ejemplos, está mi tesis doctoral que está disponible en el repositorio de la Universidad Nacional de Córdoba. Ahí puedes ver un poco el trabajo. Claro, digamos en términos analíticos está dividido por capítulos. Cada capítulo es como un textualidades, visualidades, materialidades, pero creo que te puede ayudar un poco a entender cómo en términos prácticos, metodológicos, empíricos se realiza este tipo de análisis. También citaría un poco los trabajos, voy un poco a Argentina pensando en el profesor Fabio Ares, en Sandra Sir, que hacen trabajos de cultura gráfica, pero digamos que cuando hacen esa revisión específicamente, hablando de revistas, digamos, no solamente se centran en las textualidades, en los contenidos que hay allí, en el tipo de géneros literarios, en quién escribe, en quién edita, sino que, por ejemplo, Fabio es una persona que empieza a revisar, bueno, estas tipografías, ¿de dónde salieron? Son tipografías importadas, ¿no? Entonces empiezan a aparecer estos conceptos de transferencias culturales, de importaciones, porque claramente hay un circuito, por ejemplo, menciona a Fabio porque me parece un brillante el ejemplo que él plantea, cómo hay un circuito de mercado tipográfico que va por el Pacífico y otro que va por el Atlántico. Y eso marca unas distinciones en las propuestas tipográficas de las revistas. Claro, esto es supremamente novedoso si se revisa, por ejemplo, la materialidad en que está escrita, cuál es la tipografía, los equipamientos que se utilizan para la impresión, el tipo de técnicas, de planchas, sin hablar, por ejemplo, de lo que hace Sandra Sir, de que empieza a encontrar imágenes que estaban en magazines europeos y que aparecen luego en magazines argentinos, y uno dice, son los mismos, ¿por qué son los mismos? Y bueno, hay un montón de autores, entre esos Botrel, que analiza muy bien cómo hay una serie de préstamos y de transferencias culturales de insumos alrededor de la imprenta y de cómo hay una circulación de imágenes y de planchas de impresión. Entonces va un poco por ahí. También añadiría para responder la pregunta investigaciones como los de Jutta Ayers, Oliver Shading, poco pensando en Europa, y en Estados Unidos Lisa Gittleman, Rachel Plotnick tienen trabajos que, insisto, articulan contenido y contenedor,
forma y formato y revisan las particularidades del medio revista, pero también, por supuesto, analizan el contenido visual y textual que tiene. Y sobre el segundo comentario que quería hacer, que me parece muy lúcido y muy interesante, yo lo llamaría las políticas de archivo. Y hay como unas políticas de archivo. Alguien decide qué se digitaliza y qué no. Y es el problema, por ejemplo, que pienso yo tenemos en el caso de la Biblioteca Nacional de Colombia, que es un caso cercano que conozco de primera mano. Alguien decide, algún funcionario decide porque la revista, como él bien decía, la han revisado mucho, es de hace, no sé, 90 años, se está dañando, se está deteriorando, el funcionario dice, hay que digitalizar. Pero la digitalización o estas políticas de digitalización se hacen no en función de un proyecto, de una propuesta, sino a veces en función de que el material se está dañando, ¿sí? Pero claro, entonces uno empieza a ver como investigador de que uno va a la biblioteca, consulta el material hemerográfico, encuentra el número 1, 2 digitalizado, pero el 3, 4, 5, 6 no está. Y empieza uno a dialogar con los funcionarios y aparece esto, ¿no? Que no hay una claridad en las políticas de archivo, en qué se digitaliza, qué no, cuál es el criterio de digitalización de estos materiales y por supuesto conciben que pareciera ser que todos estamos más o menos revisando los mismos materiales porque es lo que está digitalizado. Hay una coincidencia en los corpus, ¿no? Y de allí que me parece interesantísimo lo que plantea Manovich en el libro de Analítica Cultural, cuando él un poco le hace una crítica muy respetuosa a los humanistas digitales y a la gente que está muy metido un poco en la investigación con objetos digitalizados y objetos, digamos, impresos que se digitalizan. Y él dice, bueno, ¿por qué no miramos un repositorio? Y pienso yo un poco en, ya ahí son mis palabras, repositorios de revistas online que hay, ¿no? Pasar la página, un repositorio online. El issue, repositorios que existen digitalmente, ¿quién está investigando eso? ¿Quién se está haciendo preguntas hoy? No por las revistas de hace 100 años, de hace 50, de hace 40, sino las que se producen hoy, que también es interesante, que también es importante. No estoy diciendo que lo histórico se deje a un lado, por supuesto lo histórico nos ayuda a responder preguntas de quiénes somos, de para dónde vamos, etcétera, pero la pregunta es, la producción revisteril hoy en día, que es generosa, ¿quién la está investigando? ¿Cómo la estamos investigando? ¿Qué restricciones tenemos? ¿No? Porque muchas de estas plataformas también son privativas, no permiten el código abierto y bueno, hay toda una discusión allí sobre eso. Gracias. Gracias. Andrés, ¿quiere hacer algún apunte o continuamos con la siguiente pregunta? No, yo creo que ya el compañero lo abordó bien. Perfecto. Por aquí hay otra pregunta. Bueno, buenos días, gracias a los tres. Tengo dos preguntas, bueno, en verdad una pregunta para María Silvia y una sugerencia para Andrés. Hola Maria Silvia, obrigada, parabéns pela partilha. Eu faço uma pergunta sobre se você tem pesquisado alguns dos nomes das mulheres, nomes, pseudônimos que colaboraram com a revista Cigarra na década dos anos 20. Y para Andrés, la sugerencia era que lo estuvimos, le comenté a Ana, la sugerencia de que pudieras incorporar tal vez en el corpus tuyo la revista Anales uruguaya, que está digitalizada en anáforas y que, si bien llega hasta los primeros años de los 50, inicia las primeras publicaciones precisamente en 1920. Ok, muchas gracias. Listo. Profesora María Silvia tiene la palabra. Assim, obrigada pela pergunta. Com relação às mulheres que escreveram, nós temos assim algumas dificuldades para localizar essas mulheres, né? Algumas escrevem com pseudônimos, né? Por exemplo, na revista Onda, que eu, né, falei sobre ela na minha apresentação, tem algumas mulheres que escrevem na revista, mas são pseudônimos, né? Não aparecem com o seu próprio nome, né? Então, por exemplo, Raio X, a gente sabe que é uma mulher, né? Mas quem, né? E na Cigarra, também isso não é muito claro, pelo menos nos anos 20, né? Faz parte, né, do meu processo de pesquisa tentar identificar algumas dessas mulheres que estão ativas na elaboração dessas revistas, né?
Eu acho que mais para os anos 30, 40, elas devem aparecer com mais clareza. Nos anos 20, ainda é uma coisa, vamos dizer, talvez uma postura de autodefesa, né? Que muitas mulheres têm, né? Então, Muito obrigada, eu que agradeço, María Silvia. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, de mi parte también muy obrigado. Quiero hacer una pregunta a María Silvia, precisamente porque le agradezco mucho, aunque lo hago ahora en castellano, de haber hecho su aportación en portugués, en brasileño. Y como no conozco tan bien este contexto, la pregunta es, has mostrado muy bien cómo en esas revistas de los años 20 se reflejan los cambios del espacio urbano social, ¿no? Me pregunto también en cuanto a la relación contenido-forma, si hay también indicios de una modernización de las formas de prensa. En el contexto argentino, por ejemplo, que un par de años más tarde, en los años 20, surgen las primeras revistas murales, ¿no? Que intentan hacer también una intervención de otro tipo directamente en el espacio urbano. Pero no sé si hay también en el corpus de revistas de los años 20 en Brasil también esos indicadores de una modernización del mismo medio, una reflexión a nivel más formal del medio de su modernidad. Y una pregunta, bueno, una cuestión también tengo para Andrés, que me ha parecido muy interesante que precisamente tu propuesta para estudiar el vínculo entre moda y dinámicas de modernización, dejar en las revistas especializadas en modas, ¿no? Sino mirar más bien ese vínculo de forma transversal en un corpus amplio de revistas culturales. Lo que me pregunto si cómo trabajas en la cuestión de género, porque bueno, en la historia de la moda, también en en la modernización de la moda en el siglo XX, se ha hablado mucho también de las diferencias de género, ¿no? Que esa dinámica entre tendencia, novedad, antes pasaba mucho más antiguamente por la moda masculina, mientras en el siglo XX la moda masculina tiende a la uniformización, ¿no? Todos llevamos el mismo uniforme, los hombres. Y el dandy ya es como el último reducto de una moda masculina que en el siglo XX parece que desaparece para solamente quedarse con la moda, esa dinámica en lo femenino. Y por eso tanta especialización en un género en el mercado de la moda. Pero no sé si simplemente la cuestión como integras o no integras esa cuestión de género. Bueno, muchas gracias a todos. Adelante, profesora María Silvia. sim, posso responder, né? Obrigada pela pergunta. Você me pede para comentar sobre se há indícios, né, de modernização dessas revistas, né, de uma preocupação, né, com a forma também, a forma de apresentação dessas revistas. Sim, né? No caso das revistas que eu tenho trabalhado, são revistas que se dirigem a um público, vamos dizer, uma classe média, ou são revistas mais massivas, né? E me interessaram por elas poderem me aproximar desses comportamentos que estão emergindo, de procurar ver indícios assim de formas de sociabilidade, de sensibilidade que estão emergindo no espaço urbano. Essas revistas, elas têm sim uma preocupação numa certa modernização. Como que a gente observa isso, né? O recurso nas capas aparecendo mais coloridas, recursos de fotografias no interior da revista, né? Uma certa diagramação, às vezes, diferente que aparece, né? Procurando um visual mais moderno, que também está junto, né? Com
vamos dizer, uma conduta mais conservadora também, né? Mas a gente observa claramente na Cigarra, né, na Onda, outras revistas que aparecem nesse momento, essa preocupação, como, por exemplo, em 1928, surge a revista O Cruzeiro, que vai ser uma revista bastante importante de circulação nacional, né? E aí, em termos do desenho, né, do design gráfico da revista, a forma como ela se apresenta, tem sim uma preocupação de se mostrarem mais modernas, atualizadas, né? Essa questão da modernização, ela é muito visível em revistas ligadas aos movimentos artísticos modernistas. Aí sim a gente tem visualmente, de uma forma muito clara, né, a ideia de se colocarem como bastante modernas, atualizadas, dialogando com as tendências de vanguarda que estão surgindo naquele momento, né? Não sei se eu estou te esclarecendo nessa resposta. Sim? Sí, muchas gracias. Muy bien, Andrés, tienes la palabra. Vale, voy a responder primero el tema masculino que mencionaste. Efectivamente, sí, a partir del siglo XX empieza a uniformizarse mucho la indumentaria masculina. Pero lo que creo es que no se pierde en sí la moda masculina, sino que eso es precisamente lo bueno de haber seleccionado este tipo de productos que no se limitan a la vestimenta, sino a cosas más amplias, porque se encuentran otras constantes de a dónde se fue eso que pasaba con la moda masculina en el siglo XX. Y entre esas cosas que notaba es que, bien, digamos que la vestimenta se volvió más sobria, pero a donde emigraron esas funciones que tenía la vestimenta en el siglo XIX, estoy empezando a intuir que se transmitieron a los automóviles, a objetos como los automóviles o, por ejemplo, los caballos, que lo he encontrado sobre todo en Hispania, mucho ese tipo de ostentación y también una triangulación muy interesante, también con implementos de caza, que de hecho encontramos muchos textos que te hacen como que el combo completo de relatos sobre cazadores en las montañas y después al final del texto te ponen publicidad de ropa para cazador y te ponen a la venta caballos, que no sé si ustedes llegaron a ver que incluso Hispania llegó a a poner la publicidad de los caballos encima de las portadas. Entonces, creo que lo que pasó con la figura masculina fue eso. Y también pasó otra cosa, que ya eso haría parte de la teoría de Veblen, que necesita muchos matices, y es que se fue hacia la ejecución por poderes del prestigio, y es que se transmitió su ostentación a la mujer del hogar, a, a que él ya viste sobriamente, pero demuestra su poder indirectamente a través de la mujer. Entonces, creo que eso pudo ser alguno de los causales. Y ya respecto a lo que me decías de si voy a tratar el tema de la mujer y el género, sí, efectivamente, y va a ser uno de los ejes tópicos principales. Y también hay casos muy interesantes porque hay muchas tipologías de mujer en relación con la moda. Por poner un ejemplo, encontramos, no sé si era en lectura y arte, por ejemplo, textos sobre la diferencia entre las campesinas y las mujeres que sí recibían la moda directamente de París, en la que hablaban de mujeres en la ciudad que recibían las prendas importadas y se las ponían, y las comparaban y criticaban a las campesinas que en el campo lo que hacían es que si estaba de moda tener las faldas a la altura de los tobillos, entonces se recogían el ruedo ellas mismas hasta la altura de los tobillos y criticaban eso en los textos. Entonces, es un terreno supremamente amplio
Y sí, tendrá muchos resultados, estoy seguro. Muchas gracias. Ay, yo me voy a robar 2 minutos porque tengo un par de comentarios que sí quiero hacer. Por ejemplo, respecto a la perspectiva del profe César, yo creo que ha pasado es todo lo contrario. Gracias a la digitalización se han ampliado los corpus. Si uno hace el estudio del arte, en Colombia solo se estudiaban mito, eco, el mosaico, mito, eco, el mosaico. De cierta parte hacia atrás, todos los proyectos eran sobre la misma revista. Con la digitalización y la puesta en línea de estos corpus, uno revisa y se han ampliado las propuestas, se están empezando a hacer estudios comparativos, entonces yo creo que antes se ha ampliado el repertorio y se han ampliado las preguntas y cada vez se va a poder hacer más esa lectura distante de la que hemos mencionado. Y, y no me puedo ir sin hacerle un comentario a Alexis, y yo creo que está siendo un poco injusto con el balance en Latinoamérica. Estás muy, no sé, te vi como muy centrado en lo anglo, en lo que se ha producido en el ámbito anglo, europeo. Incluso estudiaste en una universidad argentina, nos mencionaste que tu tesis está allá y hay gente que está trabajando mucho todo más allá del contenido, y creo que se ha avanzado mucho y es un poco injusto ese panorama que presentas, porque si hay estudios que vinculan forma, contenido en las publicaciones periódicas desde la historia, desde la sociología, desde el diseño gráfico. De hecho, ya hay redes de trabajo que conectan Brasil, Chile, Argentina, los estudios de rastros lectores. Creo que merece pues la pena que revisemos y que llevemos un poco nuestra mirada a lo que estamos haciendo aquí en el sur global. Bueno.